Un tema que me ha, despertado mucha inquietud en los principios, porque, como nuestro anfitrión nos había dicho en su momento, cuando habíamos empezado con esto, que los abogados pensaban que la mediación era lo que practicaban y que conocían antes que nosotros y antes que nadie, lo mismo ocurrió con la animadversión después de los mediadores por el arbitraje. Y la desvalorización que yo noté en los centros arbitrales respecto a la mediación. Para darles una idea, estuve en la ICC, el centro de París, que es la institución más importante del mundo de arbitraje comercial, y cuando les hablé de la mediación, estoy hablando ya 15 años atrás, decían, esto es un invento yanqui. Para darles una idea de que en un lugar donde supuestamente se trataban de solucionar los conflictos o las disputas comerciales, había tal negación de la mediación que realmente pudo superarse solamente hará unos 6 o 7 años en que introdujeron la mediación en sus reglamentos. Por eso les decía que uno de mis objetivos, el que he tratado de introducir, es la complementariedad, no solo entre arbitraje, mediación, sino entre todos los múltiples, no métodos, sino medios, los múltiples medios que podemos utilizar, los neutrales, porque nosotros en definitiva somos más que mediadores solamente, somos neutrales independientes, facilitadores de la pacificación entre las partes. Si no hubiera semáforos, habría muchas disputas. ¿Cuánta gente se agarra piñas en la calle porque no hay semáforo y quién se metió primero o el choque que se produjo porque el que venía por la derecha no se dio, etcétera, etcétera? Con el semáforo se solucionó todo. Se solucionó todo, ¿por qué? Porque realmente de ahí en más, la disputa, será una disputa en tribunales por los daños del choque, pero no ocurre lo mismo que ocurría en lugares donde no existe el semáforo y donde, quién determina quién estaba, quién llegó antes, eso estaba solucionado. Fíjense que en una ciudad como la nuestra, como San Pablo, ni hablar, Tokio, Nueva York, si no hubiera semáforo, ¿qué sería? Es un método, es un medio de manejo de conflictos. Por eso, una cosa es el manejo de los conflictos, conflict management, y otra cosa es el manejo de disputas. Pero las disputas se dirimen, las disputas no se tratan de resolver, se dirimen o se resuelven, y en el caso de la resolución estamos nosotros, los mediadores, estamos los árbitros, y están todas las formas creativas que se pueden determinar. Lo que les quiero decir es que realmente entre las posibilidades que existen para la conexión entre ambos sistemas, una de ellas es que el mediador esté capacitado para redactar la cláusula compromisoria de arbitraje. Ese mediador, del tema del cual se va a referir el doctor Marchesini luego, pero eso, con una breve capacitación, podemos hacerlo para, cuando el mediador se da cuenta que rápidamente, con el tema a dilucidar, se puede resolver con un árbitro especialista que puede resolverlo en un mes y no ir 10 años a la justicia. Imagínense las ventajas que se puede ofrecer. Entonces, sugerir a las partes, dejando de lado la animadversión entre unos y otros,
y decir, bueno, cuando ustedes no se pueden poner de acuerdo, ¿por qué? No porque haya ningún problema entre las partes. Muchas veces en los mediadores nos encontramos que las partes están con la mejor buena voluntad. El problema es que realmente ellos necesitan, nosotros los abogados de empresa sabemos que no podemos comprometer a una empresa, pero sí podemos llevar un dictamen de un alterini, de un especialista de primer nivel, para que decirle al directorio de la empresa, el dictamen es este. ¿Arreglamos en estos términos? Por supuesto que nos van a decir que sí. El tema que me toca es el del mediador como artífice del arbitraje. Comparto con el doctor Ponieman totalmente lo que ha expresado anteriormente en cuanto que el conflicto es inherente a la comunidad en sí misma, inherente a la sociedad. No podemos decir que en la comunidad no haya conflictos. Pero también tenemos que pensar que en estos medios alternativos, sea con la negociación, con la conciliación, la mediación y últimamente con el arbitraje, ya como método adversarial, debemos actuar en forma mancomunada, conjuntamente y auxiliándonos unos a los otros. No voy a decirle a los tan distinguidos mediadores empezar por la definición de mediación, pero sí puedo decir que cuando no existe ese acercamiento entre las partes que nos lleve a suscribir un acuerdo, podamos hacerle un acuerdo de mediación, ¿no es cierto? Podemos pensar y sugerirle, como bien lo dijo el doctor recientemente, la firma de un acuerdo arbitral, de un compromiso arbitral. Es decir, tener claramente la noción por parte del mediador que las partes van a otorgar la jurisdicción a un tercero llamado árbitro para que éste dirima y resuelva definitivamente el problema. El problema en su totalidad o en las partes que no han sido resueltas, porque el mediador puede haber tenido éxito en la solución, el acercamiento por parte de las partes de varias de las facetas que tiene el problema, pero no en otras. Entonces, en esas específicamente se someten directamente a un árbitro o a un tribunal arbitral. No significa que de acuerdo a nuestro código de procedimientos no sea viable la apelación. La apelación tiene viabilidad, pero normalmente se aconseja a que no se utilice el recurso de apelación pero nunca se puede desistir del recurso de nulidad, porque es la actuación intuitiva por parte del Estado. Los métodos autocompositivos, como son los primeros enunciados, es decir, la conciliación y mediación, actúan como un filtro reteniendo una cantidad de aspectos y resolviéndolos por las partes, aconsejando las partes de resolución. De no encontrarse, como les decía, la firma del acuerdo arbitral para que un tercero, llamado árbitro, a través de un laudo que tiene la calidad igual que la sentencia, pueda resolverlo. El éxito de una buena mediación no solo consiste en obtener el acercamiento entre las partes, sino también en el caso de que subsista el conflicto, buscar quien lo resuelva. Señores, creo que es fundamental que todos coincidamos en que con estos medios alternativos, tanto los que son autocompositivos como los que adversariales, como es el arbitraje, mantengamos con esto porque estamos edificando la paz social. Cuando hablamos de formas de resolver conflictos, esencialmente tenemos dos modalidades principales. Los métodos de autocomposición, aquellos a través de los cuales se busca un acuerdo, se procura que la solución provenga de las mismas partes que están en conflicto, y aquellos de heterocomposición, caracterizados por la presencia de un tercero que tiene un rol diferente del que puede tener un tercero en los métodos de autocomposición, que consiste esencialmente en adoptar una decisión vinculante y obligatoria para las partes. En los métodos de heterocomposición, lo que se busca no es un acuerdo, sino una sentencia, entendida esta como la decisión
obligatoria, vinculante para las partes de un tercero neutral. Si miramos las formas básicas de autocomposición, tenemos la negociación con sus subespecies, la negociación directa y todas las variantes de negociación asistida, dentro de la cual está la mediación. Y cuando entramos en el terreno de los métodos de heterocomposición, lo que tenemos es un proceso calificado de manera técnica como tal, en el cual las partes disputan pretensiones encontradas frente a un tercero que tiene facultades para decidir. Ese proceso genéricamente es denominado juicio e involucra dos subespecies también en un exceso quizá de simplificación. El litigio ante los tribunales judiciales, el juicio judicial tal como lo conocemos, y un juicio privado, que es el arbitraje. El arbitraje, en definitiva, como puede verse de esto, no participa de las características esenciales de la mediación, esto es la búsqueda de un acuerdo a través de la ayuda que proporciona a un tercero neutral y especialmente entrenado y que goza de la confianza de las partes, sino un juicio en el que las partes someten sus pretensiones a la decisión de un tercero neutral que tiene autoridad para decidir de manera obligatoria para las partes. También difieren los árbitros y los jueces en relación con la extensión del poder de juzgar. Mejor dicho, el poder de juzgar es el mismo, lo que pasa es que los jueces tienen, además del poder de juzgar, el poder de imponer coactivamente las decisiones que adoptan, tienen el imperio, la posibilidad de ejercer la coerción para lograr el cumplimiento forzado de aquellas conductas que ordenan en sus decisiones. Los árbitros carecen del imperio y por lo tanto carecen de la posibilidad de ejercer compulsión para lograr que sus decisiones se cumplan. Esto, sin embargo, no quita efectividad al laudo o a cualquier decisión adoptada por un árbitro, porque en definitiva el imperio que el árbitro no tiene, el juez está obligado a prestárselo a requerimiento del árbitro o de alguna de las partes por la ley. La misma norma, el artículo 153 del Código Procesal, la misma norma que le dice a los árbitros que ustedes no tienen imperio, obliga al juez a prestarlo a requerimiento de las partes o de los árbitros en los casos en que sea necesario el ejercicio de la compulsión. De modo que, aun cuando los árbitros no tengan imperio, los laudos y sus decisiones son ejecutables compulsivamente a través del auxilio del Poder Judicial. Cuando estamos hablando de arbitraje, hablamos de una cosa que, por más que tenga algunas similitudes con la mediación o con la conciliación, tiene diferencias estructurales, en tanto son métodos basados en concepciones diferentes. Esto no significa, sin embargo, que no existan vinculaciones, interacciones entre uno y otro. Las interacciones más comunes son lo que escuché sobre el final mencionaba Gualtiero. Los mediadores pueden, ante la circunstancia de enfrentarse a una imposibilidad de lograr un acuerdo directo entre las partes, sugerirles, proponerles y en todo caso ayudarlos a que las partes establezcan un acuerdo a través del cual repitan la solución de esa controversia de arbitraje para evitar el Poder Judicial. Y del otro lado, si bien el arbitraje produce una actividad puramente adversarial, esto no significa que los árbitros estén impedidos de intentar alguna solución negociada en el marco del proceso arbitral. Los árbitros, como los jueces del Estado, tienen facultades para intentar una conciliación y, de hecho, buena parte de los arbitrajes no terminan con un laudo, sino con un acuerdo entre las partes logrado muchas veces a instancias de los propios árbitros. De modo que, aun siendo métodos estructuralmente diferentes, coexisten en el objetivo final al que mencionaba Gualtiero y al que adhiero, que es contribuir finalmente a proporcionar herramientas más eficaces para que las partes logren solucionar eficazmente sus conflictos y finalmente se pueda caminar hacia la búsqueda de una mayor paz social.